Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos estudios, les estamos saludando. Hermanos queridos, hermanos amados, estamos realmente muy agradecidos con el Señor porque estos estudios que estamos compartiendo con todos ustedes están siendo bien recibidos, ¿no? Y todo, por supuesto, sabemos nosotros que es para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Pero, lógicamente que también a nosotros, a los que nos gusta enseñar la palabra, el estar predicando, a los hermanos pastores, nos encanta realmente cuando un estudio como de esta naturaleza es bien recibido dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Hermanos, vamos a continuar entonces con esta serie de videos y estudios que estamos dando y que le hemos titulado nosotros la palabra Trinidad, cómo nace, cuáles fueron las circunstancias históricas, ¿no? Ya hasta aquí nosotros hemos logrado establecer y ver que lamentablemente en los primeros inicios prácticamente de la iglesia primitiva comenzaron a haber todo este tipo de conflictos, ¿no? eh, Herejías se estaban levantando, algunos grupos que solían decir justamente que, bueno, no está la doctrina Trinidad a lo largo de la escritura, ¿no? Como hoy también se está diciendo justamente todo esto. Pero nosotros cuando analizamos la Biblia, cuando estudiamos a fondo todo esto, nos damos cuenta de que la doctrina Trinidad está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, que la palabra Trinidad no se encuentre es otra cosa, ¿no? También vimos ya la semana pasada, o hace 4 días atrás más o menos, una problemática que estaba sucediendo también con lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Que por supuesto habían herejes que comenzaban a hablar de que el Espíritu Santo solamente era una fuerza activa o un poder que emanaba de Dios, pero no lo consideraban una deidad, ¿no? Y mucho menos que tenía personalidad. Bueno, nosotros hemos hecho un repaso, hemos estado analizando un poquito, ¿no? Recordemos que esto es un estudio como algo así fugaz, ¿no? Es simplemente un paneo, como para que tengamos una idea nosotros o también como para que nos animemos ya a querer profundizar cada uno un poco más de lo que estamos aquí estudiando, ¿no? Hermano querido, ¿por qué es necesario que tengamos nosotros que recurrir a la historia? Bueno, justamente es allí donde encontramos nosotros toda esta respuesta de cuándo es que han nacido todas estas herejías, ¿no? Y con el tiempo han llegado hasta nuestros actuales tiempos y podemos ver nosotros cómo lamentablemente hay muchas congregaciones que también se proclaman ser cristianos, pero vemos que tienen una doctrina totalmente diferente a la que la palabra escrita de Dios nos enseña. Y eso es muy delicado, ¿no? Porque quizás algunos hermanos en la fe, de buen corazón, con buena intención, quiera decir, bueno, pero son pequeñas diferencias. Lo mismo creemos nosotros en un Dios. Por lo tanto, no creo que sea tan complicado, ¿no? Y lo tenemos que aceptar como nuestros hermanos en Cristo. Hermano, mi querido hermano querido, yo le hago esta comparación, este ejemplo, ¿no? Si usted como padre de familia, madre de familia, hijo, sobrino, nieto, abuelo, de familia, ¿no? Ve que atacan a algún integrante de su familia, lo ofenden, lo distorsionan, ¿no? ¿Usted no reaccionaría? Yo creo que sí, ¿no? Cualquiera de nosotros, si un familiar nuestro querido es atacado, y más todavía si es un hijo o un padre, vamos a salir en esa defensa. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, justamente. Nosotros estamos haciendo lo que en teología conocemos como la apologética de la fe.
la defensa del Evangelio. No estamos hablando mal de las personas que se congregan en estas organizaciones religiosas, que también es conocida como secta, ¿no? Sino que estamos hablando nosotros en contra de las doctrinas que en estos lugares están impartiendo, contaminando a muchísimas personas y por supuesto llevando a lo que es el infierno, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué recurrimos nosotros a la historia para poder demostrar todo este tipo de sucesos que estaban pasando en aquellos tiempos y que ahora nos están afectando, ¿no? Hermano querido, una frase célebre de Robert Schindler, ¿no? Esta persona solía ser un gran colaborador de Charles Hudson Spurgeon, y él dijo lo siguiente: es demasiado evidente que los hombres están dispuestos a renunciar a lo antiguo por lo nuevo, pero comúnmente se encuentra en la teología que lo que es verdadero no es bueno y lo que es nuevo no es verdadero. Por lo tanto, hermano querido, la historia a nosotros nos hace reflejar esos errores que han cometido en la antigüedad para que nosotros no podamos reproducirlos ahora en estos tiempos, ¿no? Pero, lamentablemente, se han levantado ya en aquellos tiempos, siglo III, siglo IV y bueno, sucesivamente los siglos en la historia de la iglesia cristiana, se han levantado diferentes personas con diferentes ideas, ¿no? Que lógicamente son ideas anticristianas, porque no encontramos nosotros ese tipo de ideas aquí, en este libro que llamamos la Biblia, ¿no? En este caso, hermano querido, vamos a estudiar un poco nomás quién era este tal Arrio, ¿no? Porque justamente podríamos decir nosotros que este Arrio es el padre de muchas de las organizaciones religiosas, como vamos a ver enseguida, que ha dado una doctrina totalmente anticristiana, una doctrina satánica, podríamos decir también, que lamentablemente ha llegado hasta estos tiempos, ¿no? Quizás no sea como en su origen algunas enseñanzas, pero tienen muchas variantes, y muchas de ellas, por supuesto, tienden siempre a querer negar la deidad de Cristo, ¿no? De Jesucristo. Así como atacan la deidad del Espíritu Santo, bueno, también atacan lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue Arrio, no? Bueno, yo le voy a leer acá un poquito para que analicemos. Usted puede profundizar un poco más. Esta información está al alcance de todos mis hermanos queridos, así que yo le invito que realmente ustedes profundicen un poco más. Acá la idea solamente es la de tener algo de información como para que sepamos nosotros quién es este Arrio y por qué realmente se lo ha declarado un hereje, ¿no? Y sus enseñanzas han llegado hasta estos tiempos camuflado con diferentes nombres que ya vamos a ver, si Dios permite, en lo largo de este estudio. Arrio fue un teólogo y presbítero cristiano del siglo IV, nacido en Libia alrededor del año 256 después de Cristo. Por su papel en la controversia cristológica del siglo IV, que llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, vemos nosotros que la vida y enseñanza de Arrio, que había nacido justamente acá en Libia, como estamos diciendo, se convirtió claramente en un presbiterio de la iglesia de Alejandría. Y además de esto, sus enseñanzas fueron muy influyentes y estaban todas en contra de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Arrio enseñaba que Jesucristo era un ser creado por Dios. Presta atención para que usted vaya hirvanando, ¿no? ¿Quiénes son los que en la actualidad están predicando que Jesucristo no es Dios? En las redes sociales hay un montón, hermanos queridos. Hay algunos que simplemente dicen que es Jesús un hombre exaltado, un hombre bueno.
pero no lo consideran Dios. Y otros peor, que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿no? Como dije, hermano querido, Arrio enseñaba que Jesucristo era un ser creado por Dios inferior a Dios Padre. Según Arrio, Jesucristo era un ser intermedio entre Dios y los seres humanos y no era de la misma esencia que Dios Padre. Esta enseñanza se conoció como el arrianismo, ¿no? Y pregunta, para que meditemos y respondamos al Señor. ¿Podemos nosotros llamar a estos que practican esta doctrina en su diferente variedad que está en estos tiempos actuales, hermano? Cuando le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo, al Dios, al que murió en la cruz, derramando su sangre para la salvación y el perdón del pecado de todos nosotros, lo ha rebajado a una simple creación de Dios. A lo que simplemente era secundario, más inferior que el Padre. Por lo tanto, eso a nosotros nos divide como un gran abismo, una cisma, nos separa de todos aquellos que practican el arrianismo en estos tiempos. No podemos, hermano querido, aceptarlo por más que nuestro corazón así lo quiera, no podemos simplemente aceptarlo como nuestros hermanos a aquellos que practican este tipo de enseñanza que ya, por supuesto, como estamos viendo del siglo IV, se viene gestando, ¿no? Y ha llegado hasta estos tiempos, hermano. Veamos un poquito más quién fue este Arrio, ¿no? En el año 319 después de Cristo, el obispo Alejandro de Alejandría convocó un sínodo para discutir las enseñanzas de Arrio. Arrio fue condenado y excomulgado, pero continuó predicando y ganando seguidores. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea para resolver la controversia y cristología. El concilio de Nicea condenó la enseñanza de Arrio y estableció la doctrina de la Trinidad, que afirmaba que Jesucristo es la misma esencia del Dios Padre. Arrio fue condenado y exiliado y su enseñanza fue declarada herética. Sin embargo, el arianismo continuó siendo una fuerza importante en la iglesia primitiva durante varios siglos. Legado de Arrio. El legado de Arrio es complejo y controvertido. Por un lado, su enseñanza fue condenada como herética y se considera que fue un obstáculo para la unidad de la iglesia primitiva, ¿no? Por otro lado, la controversia generada por la enseñanza de Arrio llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea, que estableció la doctrina de la Trinidad y sentó las bases para la teología cristiana y ortodoxa, ¿no? Acá nosotros ya hemos visto, por supuesto, quien ha influenciado justamente para que se siente y se establezca esta doctrina de la Trinidad fue justamente Tertuliano, ¿no? Que también ya lo hemos visto en el video anterior, que yo les invito a que ustedes entren a analizar y a chequear todo esto, ¿no? En resumen, Arrio fue un teólogo prevístero cristiano, entre comillas, del siglo IV, que enseñaba que Jesucristo era un ser creado por Dios inferior a Dios Padre. Sus enseñanzas generó una gran controversia en la iglesia primitiva y llegó a la convocatoria del Concilio de Nicea, que condenó su enseñanza y estableció la doctrina de la Trinidad. Podríamos decir que por lo menos, a pesar de lo mal, ¿no?, que estaba actuando este Arrio, de distorsionar lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos se pudo establecer ya fehacientemente la doctrina de la Trinidad. Hermano querido, vamos a continuar un poquito más y voy a tener que cortar el video porque veo que el internet está bastante mal,
Pero creo que hasta aquí podríamos ya ir dejando un poquito de Arrio, ¿no? Dios mediante, quizás mañana o pasado mañana, voy a continuar un poco más con todo este estudio, ¿no? Por ejemplo, cómo la doctrina errada de Arrio se ha propagado desde aquel momento hasta nuestra época. Preste atención, porque aquí, hermana querida y hermano querido, usted va a poder encontrar la respuesta de por qué hay tantas sectas y organizaciones religiosas que rechazan al Espíritu Santo como Dios y a nuestro Señor Jesucristo también como Dios. Sobre todo ahora que estamos estudiando lo que es un poco el arrianismo, vemos nosotros ese rechazo que hay constantemente de decir que Jesucristo no es Dios. Organizaciones religiosas como los mal llamados testigos de Jehová, raíces hebreas, no todos, algunos, tenemos también a los mormones, ¿no? Que han mermado, han quitado la deidad al Espíritu, a Cristo, perdón. Y también tenemos nosotros a los unitarios, ¿no? Que son más o menos los conocidos que tenemos por esta zona. Y todos ellos están practicando lo que es el arrianismo en sus diferentes facetas, pero tienen un común denominador que es justamente negar completamente que Cristo es Dios. Simplemente dicen que es una creación o la primera creación que Dios hizo y que Dios utilizó a Jesucristo para crear el mundo, pero es una creación, no es Dios. Es tremendo y es inferior a Dios, todavía dicen eso, ¿no? La doctrina errada de Ario, conocida como arianismo, fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, pero su influencia no desapareció con esta decisión. De hecho, el arianismo continuó manifestándose en diversas formas a lo largo de los siglos y todavía tiene ecos en algunos movimientos religiosos actuales. El núcleo de esta doctrina radica en la negación. Esto grábese cada vez que usted escuche a una persona hablar que Cristo no es Dios, ese está practicando esta herejía de Arriano, ¿no? El núcleo de esta doctrina radica en la negación de la plena divinidad de Cristo, a quien se considera un ser creado, subordinado al Padre, en lugar de coeterno y consustancial con Él. Aunque la iglesia primitiva rechazó formalmente esta enseñanza y el pensamiento ariano se ha adaptado y ha encontrado nuevas formas de expresión a lo largo del tiempo. Y terminemos dando una pequeña lista de algunas organizaciones religiosas que actualmente están funcionando y que practican, ¿no?, este arianismo. Las nuevas formas de expresión del arianismo, ¿sí?, que es esta doctrina, vuelvo a repetir, que se opone a la Trinidad y considera a Jesús como una creación e inferior a Dios, ¿no? Veamos algunas denominaciones y con esto vamos a ir terminando, hermanos queridos. Muchas gracias, realmente doy primeramente a Dios, nuestro Padre Celestial, y a ustedes que están apoyando estos videos. Les invito, hermanos queridos, si ustedes ven que o creen que esto es una información importante, a compartir con otras personas. Tratemos de divulgar, porque lo que estamos haciendo aquí es justamente una apologética, una defensa de la fe. Y ustedes pueden ver, hermanos queridos, que estamos presentando evidencias históricas y bíblicas. Por lo tanto, no hay ningún invento y todo esto está al alcance de cada uno de nosotros. Algunas denominaciones que siguen el arrianismo, ¿no? Presta atención, Sagrada y Apostólica Iglesia del Catolicismo Arriano. Ya más adelante vamos a explicar por qué tiene mucha influencia también el catolicismo en todo esto, ¿no? También, bueno, lo más conocido, los mal llamados testigos de Jehová, que también vamos a explicar por qué decimos que ellos están practicando justamente esta herejía del arianismo, ¿no? Están, por supuesto, otro grupo que es bien antiguo, son los socinianos. Esto nació en la tiempo de la Reforma, la protesta, por allá por el lado de Polonia, ¿no?
Tenemos también otra secta, denominación muy conocida aquí en lo que es Latinoamérica, los unitarios, ¿no? Estos también se han desarrollado entre Transilvania y Hungría, hace bastante tiempo ya. La teología, hermano querido, actuales surgidas en iglesias católicas romanas, son acusadas de reproducir esquemas arrianos con una presentación cristológica de Jesús. Hermano querido, esto, ¿no? Y seguramente otros tantos grupos más, como los raíces hebreas, por ejemplo, todos ellos están practicando esta herejía. Y lamentablemente muchas de nuestros hermanos, nuestras hermanas, están siendo engañados, están siendo seducidos, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién os maravilló para seguir un evangelio diferente? Y eso es lo que hacen lamentablemente todas estas sectas. Hermano querido, vamos a dejar por acá este estudio. Ruego sus oraciones, compartan estos videos, hermanos queridos, tienen que llegar a muchas personas, quizás el Señor permita a algunos de ellos rescatar. Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga.